En esta clase, exploraremos la estructura de un proyecto Rebel en Go. Analizaremos cada uno de los directorios y archivos que componen un proyecto Rebel, comprendiendo su significado y función dentro del contexto de desarrollo web. Entender la organización del proyecto. Necesitamos analizar cada directorio y archivo en la estructura del proyecto Rebel para comprender cómo están organizados los diferentes componentes de una aplicación web. Además, identificar el propósito y la funcionalidad de cada archivo y directorio en el proyecto Rebel, incluyendo los controladores, rutas, vistas y archivos de configuración. Bien, vamos a ello. Antes hemos hecho funcionar un servidor web. En este caso, vamos a focalizarnos ahora en entender para qué sirve la estructura de directorios. Para ello entonces voy a ocultar la terminal, voy a cerrar esto, porque necesitamos focalizarnos para qué sirve cada directorio y archivo. Por lo cual vamos a pasear sobre ellos. App. Este directorio contiene todos los archivos relacionados con la lógica de la aplicación, incluyendo controladores, rutas y vistas. Acá podemos checar controllers, routes, views. En este caso, el directorio app tiene un archivo inicial llamado init.go. Este archivo lo que hace es inicializar la aplicación. Para ello también tenemos el directorio controllers. Y controllers contiene los controladores de la aplicación. Y los routes también se hace cargo de las definiciones de las rutas de la aplicación. Y temp es un directorio temporal utilizado durante el desarrollo. Y views, por supuesto, este directorio contiene las plantillas HTML utilizadas para renderizar las vistas de la aplicación. Voy a volver a plegar esto a app para luego pasar al directorio conf. Y este directorio conf contiene archivos de configuración para la aplicación, incluyendo el fichero app.conf. Este archivo app.conf están ligadas todas las opciones o directrices de configuración tanto para la aplicación como el servidor web. Además de que encontramos routes para definir las rutas de la aplicación. Luego encontramos messages. Y messages contiene archivos de mensajes internacionales para la aplicación. Luego tenemos public. Este directorio contiene archivos estáticos como hojas de estilo, CSS, scripts de JavaScript, tenemos por acá, y a su vez también cualquier tipo de archivo estático que se servirá públicamente, como también pueden ser los fonts o las imágenes. Acá directamente ya encontramos dentro de CSS, por ejemplo, que está agregado la hoja de estilo de Bootstrap en su versión 3.3.6. Y a su vez podemos encontrarlo tanto en el área de JavaScript, donde encontramos a Bootstrap, pero también encontramos otra librería llamada jQuery. Perfecto. Luego, el directorio target. Este directorio contiene los archivos binarios generados durante el proceso de compilación de la aplicación. Como pueden observar, tenemos un rebel application.exe, lo cual este sería mi ejecutable. Y finalmente encontramos los tests. Y este es un directorio que contiene archivos de prueba para la aplicación. Luego el gitignore, que este lo ha creado también para poder evitar que envíe los directorios test_result, temp y route. Estupendo. La estructura de un proyecto Rebel en Go proporciona una organización clara y coherente para el desarrollo de aplicaciones web. Cada directorio y archivo cumple un propósito específico en el proceso de desarrollo, desde la lógica de la aplicación hasta la configuración y los archivos estáticos. Comprender esta estructura es fundamental para trabajar de manera efectiva con el framework Rebel. Y también construir aplicaciones web robustas y escalables.